Muy buenos Buenos días, días, ingeniero. estudiantes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya déjenme cambiarlo solo el nombre. Ya, ahora sí estamos. Eh, por favor, enciendan las cámaras sí, para iniciar, chicos, por favor. Un registro de la asistencia, una captura de la evidencia que estamos en clase, por favor. Ya, por favor, a ver, vamos con el registro de la asistencia, ¿sí? Nos falta encender la cámara. ¿Cómo les fue ayer en la evaluación? Aunque es de la otra materia. Bien, ingeniero. Me alegro, me alegro. Bien, a ver, vamos por favor con el registro de la asistencia. Hoy es 22 y es del 2020. Señorita Belén Morán, por favor. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Darling Moreno. Presente. Listo. Pacheco Elian. Presente. Listo. Ronnie Pinela. Presente. Listo. José Salazar. José. Un día se le fue el internet. Ya, bueno, esperemos a ver que se conecte, ya. Me pongo ahí pendiente. Sánchez Steven. Está. Igual Sánchez Jefferson tampoco está. Belis Odalis. Presente. Listo. Lilibet Belis. Presente. Listo. Wesley Loor. Presente. Listo. Y Carriel Ángel. Carriel Ángel está. Perfecto. Están 7 personas. 2, 4, 6, 7. Sí, ya están todos. Asistencia. Bien, por favor, mantengan encendidas las cámaras un momento. Solo les tomo la captura y ya podemos iniciar, ¿sí? Por favor, chicos. Ya, por favor, a ver ahí a la cuenta de 3. Déjenme lo guardo esa foto. Ya, listo. Bien, ahora sí iniciamos ya. La cordial bienvenida a esta clase del día de hoy. Vamos por favor a iniciar. Antes de aquello, no sé si tienen de pronto alguna inquietud, novedad con las clases, con la plataforma, que por favor me sepan indicar. Si no, pues ya iniciamos. ¿No? ¿Todo está bien? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a iniciar, a culminar de hecho ya con la parte de la unidad que estábamos revisando. Les comparto la pantalla. Lo que sí noto que no están todos, que faltan varios de sus compañeros. No sé qué ha pasado.
Ahí me confirman, por favor, si ya se puede apreciar, si ya se miran sus pantallas, la presentación, las Sí, diapositivas. Perfecto, perfecto. Bien. Revisamos la clase anterior, las modalidades de transporte. Recordarán, teníamos transporte aéreo, marítimo, terrestre, fluvial, y cada uno con sus diferentes características, sus ventajas, sus desventajas en cuanto al transporte de carga, ¿sí? Haciendo referencia directa con el transporte de carga, no exclusivamente al transporte de pasajeros, sino a la parte de logística que es de carga, que es lo que nos compete, ¿no? Entonces, hablábamos también, recordarán, del transporte multimodal. A ver, ¿qué era el transporte multimodal? Obviamente sin mirar en la diapositiva. era cuando, pongamos, uno trae una mercadería de avión y se traslada por uno terrestre, o sea, por uno de aéreo por terrestre. Ya necesitaba de dos modos distintos de transporte, ¿sí? Muy bien. Entonces, revisado lo que es los modos de transporte, ¿no? Teníamos el transporte marítimo, tenía sus desventajas, entre sus principales ventajas era la mayor carga posible, ¿sí? Mayor en cuanto a capacidad. Y una desventaja del transporte marítimo, ¿quién me puede decir cuál era una desventaja del transporte marítimo? Que es un poco lento. Ya en Tiempo. cuanto a tiempo, ¿no? Muy bien. Del transporte terrestre, una ventaja, el transporte terrestre. Que llega a tiempo sería. Su velocidad llega a mm, tiempo. Más eficaz. El transporte terrestre, ya puede ser tal vez pero ¿cuál Una es la de- principal? versatilidad, esa sería una de sus ventajas. Ya, eso sí, muy bien. Es Una económico. desventaja económico, sí, en relación a los otros modos de transporte. Una desventaja del transporte terrestre. Que no es apto para grandes distancias. Muy bien, sí, no es en relación al transporte aéreo, por ejemplo, a grandes distancias. Y el transporte fluvial, ¿no? Que hoy tenemos. ¿Cuál era una ventaja del transporte fluvial? Las tarifas son bajas. Sí, bueno, relativamente sí, las tarifas son bajas. Una desventaja, Que puede tener mercadería de harto peso. ya. ¿Qué pasa si tengo mercadería de eh, un peso elevado? ¿Cuál es la principal desventaja del transporte fluvial? A ver, acuérdense, revisen sus apuntes. ¿Cuál era una desventaja del transporte fluvial? A ver, ¿quién no ha participado todavía? El transporte fluvial. Decíamos del transporte fluvial, una principal desventaja, podemos asumirlo a los tiempos de viaje, es decir, su baja velocidad, la accesibilidad también que se puede tener en llegar a diferentes puntos, porque en algunos ríos obviamente no son navegables para ciertos tipos de vehículos, en este caso barcos, ¿sí? Esa es una de las principales desventajas. Además que tienen elevados costos portuarios. Siempre lo que esté ligado al transporte marítimo va a tener un costo relativamente más elevado en cuanto al puerto, ¿sí? A lo que pasa la mercadería por ahí. Entonces, en relación, si lo hacemos referencia al transporte
terrestre o el transporte aéreo. Sí, el transporte marítimo es un poco más, tiene un poco más de trámite en esa parte y un poco más costoso. Sí, y el transporte multimodal básicamente es la combinación de dos modos, al menos de dos modos distintos de transporte, es decir, pues el transporte terrestre con el transporte marítimo, el transporte aéreo con el transporte terrestre o la combinación de al menos dos modos de transporte. Es decir, que para que llegue la mercadería desde su lugar de origen hacia su lugar de destino, tenga que ser transportado por dos modos distintos de transporte, ¿sí? Por obviamente las características que tal vez sean necesarias para transportar esa carga, ya sean por distancias, por el volumen de la carga, por el peso, ¿sí? Entonces, en función de ese requerimiento también puede ser la necesidad imperiosa hacia rápida, puede estar entre el transporte aéreo, sobre todo en cuanto a tiempos el más rápido, ¿no? Y ahora revisamos lo que son también los costos de transporte, ¿sí? Dentro de estos costos de transporte, si bien es cierto, aquí en esta parte es un poco más extenso el tema como tal, lo que refiere a los costos de transporte. Básicamente lo que vamos a revisar nosotros son los costos fijos y los costos móviles. Sí me gustaría, si en la parte final, una vez que hayamos tratado de culminar todos los contenidos, poder revisar un ejercicio en relación a los costos de transporte y que ustedes puedan, bueno, primero puedan conocerlo, entenderlo, cómo poder determinar qué aspectos nomás ya dentro del ejercicio práctico se consideran como costos directos o costos indirectos, es decir, saber la rentabilidad que posiblemente voy a tener o se va a tener o que genera el hecho de transportar nuestra carga, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cada kilómetro, cuánto en costo cada kilómetro recorrido, cuánto saldría aproximadamente mi costo, ¿sí? Entonces, en función de aquello, pues, ahí se opta tal vez por ver si es rentable, en este caso, tener una propia flota vehicular para la organización, la industria, la empresa, o si subcontrata quien pueda realizar esa labor, ¿sí? De hecho, en esta parte de los costos de transporte, nos dice que la estructura más común es la determinación de tarifas que son mediante o en función del volumen y la distancia, ¿sí? El volumen obviamente siendo lo que es referencia a los costos que están relacionados al tamaño de envío, ¿sí? Los envíos con que, en este caso aquí los volúmenes o los envíos como tal, más grandes tienen tarifas relativamente más bajas, ¿sí? Que los envíos de pequeño volumen. Y los que son en referencia o en función de la distancia, pues nos dice que depende de las tarifas respecto a la distancia. Esta puede ser nula o variar con respecto a este factor, ¿sí? Muchas de las veces va a haber casos de que no va a variar o no va a depender tal vez de alguna manera respecto a lo que es la distancia, tal vez respecto a, al volumen, ¿sí? Entonces, en esta parte de los costos de transporte, básicamente es uno de los rubros, de hecho, más importantes y que constituyen una parte más representativa dentro de los costos logísticos, ¿sí? Ya que implica, en este caso, la inversión o arrendamiento, en este caso, de los vehículos para que cumplan la distribución, en este caso, de los productos o la mercancía, ¿sí? Decimos, ¿no?, que es una de las partes más importantes dentro de, o más representativas dentro de estos costos logísticos, porque implica de cierta manera que
que se pueda realizar una inversión o a su vez un arrendamiento de los vehículos de la flota, ¿sí? Que van a realizar esta distribución de la mercadería. Aquí por ello viene el dilema de varias o la mayoría de las empresas en que si tener su propia flota de vehículo, ¿sí? O contratarla, ¿sí? Ahí viene ese gran dilema. Entonces, cualquiera de las dos opciones, ya sea contratarla o en este caso invertir en su propia flota de vehículos, va a depender bastante también de las características de la mercadería a cual van en este caso, a transportar y los sitios donde van a realizar esa entrega, ¿sí? Entonces, aquí la mayoría de empresas se van a encontrar en ese dilema. Contratan, subcontratan flota, vehículos que puedan cumplir con esta actividad o invierten en su propia flota. Pero va a depender bastante de las características, en este caso, de la mercancía con la cual obviamente van a transportar y el sitio o los lugares a donde obviamente se quiere llegar, ¿no? Si es que va a ser factible, por ejemplo, solo con un tipo de o modalidad de transporte, un solo tipo de vehículo, tal vez no es necesario varios tipos de vehículos para que pueda la carga llegar hacia su lugar de destino. Entonces, estos costos de distribución pueden llegar a ser muy cuantiosos para las empresas. De hecho, por eso muchas de ellas ven de cierta manera difícil el poder competir, en este caso, con la zona, por ejemplo, de fabricación, por el incremento de los costes de distribución, ¿sí? Entonces, revisamos aquí, no les he agrandado la presentación. Revisamos entonces los costos de la flota de vehículos. Aquí tenemos lo que son los costos fijos y los costos, en este caso, variables, ¿sí? Teniendo como parte aquí los costos fijos en los que incurren independientemente en el vehículo, ¿sí? Que esté dentro, en este caso, dentro o no de la ruta, es decir, van a estar directamente relacionados, en este caso, siendo como un gasto. Y estos pueden asociarse al funcionamiento del transporte, que obviamente se van a describir, por ejemplo, en lo que son salarios del conductor, lo que son tributos, amortización, mantenimiento, cuota de gastos generales, tal vez como los más principales o los más eh, relevantes, porque de ahí puede estar también lo que son seguro de vehículos, alquiler, por ejemplo, alquileres y tarifas, ¿sí? Pueden ser también eh, inmersos dentro de estos llamados costos fijos. Entonces, tenemos como costos fijos los salarios de los conductores. Los salarios de los conductores nos dice que son el sueldo bruto, en este caso anual, más las aportaciones a la seguridad social y las horas de estos. Entonces, aquí incluirán tres aspectos, ¿no? El sueldo bruto, en este caso, el que percibe o recibe un trabajador por cumplir, en este caso, una actividad, y esto de manera mensual. Obviamente esto lo llevamos en el cálculo anual, entonces veremos al año, por ejemplo, cuánto genera un trabajador dentro de su sueldo bruto, es decir, si gana hipotéticamente $700 al mes, eso al año cuánto representa, 700 por 12, y ahí tenemos al año cuánto representa el sueldo bruto, más las aportaciones, en este caso a la seguridad, y las horas extras, ¿sí? Tomando en cuenta igual, por ejemplo, al mes, en horas extras, cuánto aproximadamente se le paga. Eso luego lo vamos sumando, lo sumamos, y al año cuánto representa estas horas extras que en este caso el conductor, el operador realiza, ¿sí? De igual manera, en este caso, los tributos, que básicamente son los impuestos de actividad económica, impuestos municipales, del vehículo, inspección técnica de los vehículos, bueno, aquí sería la RTV justamente, y
visado de tarjetas de transporte. Bueno, es tributos o impuestos que va a depender de, en este caso, la jurisdicción, el gobierno local, que tiene sus diferentes políticas a veces en cuanto a cobrar cierta cantidad de impuestos. Por ejemplo, aquí en la provincia de Chimborazo, específicamente tiene el impuesto al rodaje, ¿sí? Que se le cobra una vez al año. Entonces, eso ya incurre dentro de sus gastos fijos, porque es algo que el vehículo, por ejemplo, voy a tener que cancelar ese valor para que el vehículo esté habilitado para la circulación, ¿sí? En cuanto a la amortización, se considera costo fijo para que un sistema de amortización financiera. Aquí viene cuando los propietarios, por ejemplo, invierten en un vehículo. Invierten en un vehículo y tienen que pagar cuotas de manera mensual o trimestral, semestral, aunque la mayoría van a ser de manera mensual, ¿sí? Invierten en su vehículo para, obviamente, adquirir el vehículo, un vehículo nuevo en su mayoría, o un vehículo que esté dentro de su vida útil. Y obviamente van a estar seguramente endeudados, tal vez con una institución financiera o a su vez con la casa donde sacaron el vehículo. Entonces ahí viene esta parte de amortización. En cuanto al mantenimiento, los gastos derivados de garaje, talleres o propios. En cuanto al mantenimiento, igual, básicamente lo que hace referencia aquí, el mantenimiento también está dentro, de hecho, de los costos, puede ser fijos, variables también. Algunas acciones en cuanto que se las realiza de manera periódica, ¿sí? O de manera cada cierto tiempo, ¿no? Un vehículo, ustedes saben, necesita de, por ejemplo, varios tipos de mantenimientos, o sea, periódicos, semestrales, y aquí viene lo que son cambios de aceite, los componentes, y esto también va a estar en función de los kilómetros recorridos, ¿sí? Obviamente, si un vehículo relativamente tiene un kilometraje o recorre de manera mensual cierta cantidad elevada de kilómetros, de acuerdo tal vez a un rango normal, obviamente el desgaste va a ser mucho más elevado. Sí, voy a tener un desgaste del vehículo de todos sus componentes, ya sea de llantas, de todos los componentes, ¿no? Digo, tal vez el cambio de aceite va a ser mucho más, en cuanto a tiempo, va a ser mucho más, qué sé yo, 1 o 2 veces, por ejemplo, al mes, ¿sí? Entonces, esto también va a estar en función de aquello, ¿no? Las cuotas de gastos generales, que corresponden a la dirección de administración. En este caso, quien está como encargado de la administración de la flota, personal de carga y descarga y reparación de rutas, entre otros. Aquí en la parte de administración, básicamente es la parte de gerencia quien lleva el control. Es decir, dentro de por ejemplo, dentro de una compañía, va a ver quién es el gerente, quién cumple el rol de secretario, contador. eh, Creo que son los tres, tal vez los 3 puntos, los tres puestos tal vez más necesarios dentro de una empresa, ¿no? Luego puede venir vocal principal, vocal secundario, ¿sí? Pero, por ejemplo, la gerencia, secretario, tesorero o quien lleve la parte financiera, son puestos que regularmente son necesarios dentro de una compañía, por ejemplo, de transporte pesado, quien lleva toda la parte esta administrativa. Entonces, cumplen una función y obviamente quienes pertenecen, por ejemplo, a esa flota de vehículos de esa compañía, tienen que aportar de manera mensual, ¿sí? Entonces, va a estar dentro de un costo ya fijo, es decir, un costo que relativamente no va a variar, ¿sí? Sí está claro, entonces, cuáles son, de hecho, los costos fijos que tenemos.
Sí, genial. Ya. A ver, déjenme cambiarle de tiempos. Bien, entonces, los costos variables. Estos costos variables, bueno, se atribuyen, de hecho, dependiendo de los kilómetros recorridos o número de días que el vehículo está en ruta. Si yo digo que el vehículo está en ruta, ¿a qué hace referencia, básicamente? Si decimos que depende de los recorridos o número de días que el vehículo está en ruta. A ver, chicos, participen, por favor. No importa que nos equivoquemos, para eso estamos. ¿Qué dijo ingeniero? A ver, les hacía mención, si decimos que dependiendo de los kilómetros recorridos o del número de días que el vehículo está en ruta. Entonces, si decimos el vehículo está en ruta, ¿qué podremos interpretar? ¿Qué nos querrá decir el vehículo Cuando está en está ruta? realizando una actividad. ¿Cuándo? ¿Puede Está repetirlo? realizando una actividad. Ya, Está operando sí, muy constantemente. bien. Muy bien, sí. Entonces, cuando el vehículo, mientras más recorre, mientras está operativo, obviamente estos costos variables pueden, en este caso, aumentar, ¿sí? Por la misma condición de que el vehículo está operativo la mayoría o la mayor parte del tiempo, ¿sí? Dentro de estos costos variables, pues entonces tenemos lo que es el costo de combustible. ¿Sí? El costo de combustible, ¿de qué va a depender? A ver, aquí, ¿de qué va a depender el costo de combustible? Por la distancia que uno toma de un viaje a algo. Y ahí Mm, se gasta combustible. ya, en función de la distancia, muy bien, sería de los kilómetros recorridos. ¿Qué más? ¿De qué más? ¿Por qué más va a depender el costo del combustible? Lo que es el kilómetro para dejar los pedidos, si es un negocio. Ya, muy bien, reportando un poco más ahí de los kilometrajes recorridos, ¿sí? ¿De qué más va a depender, por ejemplo, el costo del combustible para que sea un costo variable? A ver, pensemos un momentito, por favor. A ver, si ya lo tienen ahí. ¿De qué más va a depender el costo del combustible? Ya nos mencionaron el costo o en función de los kilómetros recorridos, de la distancia. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué más puede ser o va a depender el costo del combustible? Obviamente para que sea un costo variable. Tal vez alguien más. Que el Por vehículo los no consume costos. mucha gasolina. Ya que el vehículo no consuma mucho combustible. Sí, muy bien. ¿Será aquí la antigüedad del vehículo? ¿Creen ustedes? Sí, porque a Sí, veces hay vehículos que son viejos y consumen bastante combustibles, como que hay vehículos que son ya actuales que no consumen tanto. sí, básicamente También allá, cuando, sí, cuando digan, prenden también lo que es el aire acondicionado, también consume también combustible. muy bien, perfecto. Sí, son aspectos que igual influyen de manera directa. Pero sí, en este caso, los vehículos antiguos, relativamente comparados con los vehículos actuales, las composiciones, el funcionamiento como tal, un vehículo relativamente antiguo consume más combustible que un vehículo que esté tal vez tenga menos vida útil, es decir, un vehículo actual. Obviamente esto va a depender del funcionamiento del motor, pero en la mayoría de casos, en todos los casos, va a depender de la flota, en este caso de la antigüedad que tenga la flota.
Si la flota es antigua, ¿sí? Obviamente va a consumir mayor combustible. Muy bien. El cambio de neumáticos. ¿Por qué creen que es un costo variable también el cambio de neumáticos? porque hay que darle lo que es mantenimiento. A ver, en los neumáticos, pero ¿cómo le damos mantenimiento a los neumáticos? Se cambian 2 veces al año, cada 6 meses, ya sea en Mm, taxis. Ya, pero ¿de qué depende, por ejemplo, estos neumáticos? ¿Ustedes creen que en algunos vehículos posiblemente el cambio es mucho más constante, mucho más rápido? Es dependiendo la distancia que recorre. Sí, la distancia también. ¿Creen ustedes aquí que va a depender de la forma de conducir? ¿Creen ustedes que va a depender de la forma de conducir? Sí, A ver, ¿por qué Depende creerían? porque a veces las maniobras que uno realiza con el autobús desgastan lo que sería el neumático. Ya, muy bien. Entonces, sí depende, ¿verdad? Aquí la experiencia en este caso o la forma de conducir del conductor, ¿sí? Las maniobras que posiblemente realiza, ya sea un frenado brusco, una aceleración repentina o la forma como tal de conducir. Entonces, eso va a estar en función también de que este cambio de neumáticos posiblemente, qué sé yo, no sea que dure un mes, por ejemplo, todos ponen los neumáticos al inicio del año, ¿sí? Puede ser que ya por noviembre ya una flota ya necesite cambiar porque ya no valen sus neumáticos. Entonces, ese mes posiblemente ya genera un gasto más, ¿sí? Ya genera un costo más. Entonces, va a depender entonces en función de, obviamente, la calidad también el neumático, es decir, obviamente los neumáticos tal vez que tengan mayor calidad relativamente tienen un costo más elevado y ahí vienen los análisis. A ver, ¿qué pasa si yo invierto en un neumático que tenga mayor calidad? ¿Qué tiempo, obviamente, en relación a otro neumático de baja calidad y bajo costo, me va a durar? Y si resulta o no rentable. Entonces, esa parte también viene punto de análisis, ¿no? Pero aquí básicamente en los neumáticos es la experiencia del conductor y su forma de manejar y la calidad con la que tenga o se adquiera el neumático. Obviamente ahora existen varios tipos de marcas, de calidades. De hecho, también lo que he visto que se realizan es pues, no recuerdo si es el labrado, que le sacan parte, es como que le siguen pelando a la llanta para que siga teniendo eh, lo mínimo requerido, ¿sí? Y obviamente no tengan complicaciones con los agentes de tránsito. No es igual un poco aparte otro tema. En cuanto a los lubricantes, en este caso, básicamente aquí el aceite. El aceite que de hecho es un artículo que es consumible, que se puede relacionar con el kilometraje a través, obviamente, de la frecuencia que se tenga con su cambio. Y obviamente aquí, si tengo mayor recorrido, es decir, recorre más mi vehículo, el cambio va a ser mucho más rápido, porque la mayoría de lubricantes viene en este caso en función de kilómetros recorridos para 5, 7, 10, 15 kilómetros recorridos, obviamente dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de lubricante que se lo utilice, ¿no? Entonces, entendido esa parte. Y el mantenimiento, aquí, bueno, viene en este caso lo que son reparaciones, revisiones, y lavados efectuados. Aquí el lavado del vehículo, lo que son, eh, puede asignarse aquí también lo que es la parte de alguna reparación que ocurrió por algún bache, algo que se haya producido durante el recorrido, ¿sí?
Eso es algo que también va a tenerse como un costo variable, ¿sí? Y los peajes en carretera. Los peajes aquí en carretera, pues existen, por ejemplo, dentro de nuestro país, vías donde están concesionadas y vías donde no tenemos la presencia de estos peajes, es decir, no tienen ese costo, por ejemplo, extra, ¿no? Pero sí, aquí ya tendremos tal vez una ruta fija, si así podríamos llamarlo, ¿sí? Que todo el tiempo va el vehículo tal vez a estar en constante en ese recorrido, pues tal vez ya no se podría considerar como un costo variable, sino más bien ya como un costo o dentro de un costo fijo, ¿no? Pero eso les digo, va a depender tal vez de en función del tipo de ruta o recorrido que tenga, ¿sí? Bueno, en algunos casos no tenemos concesionadas las vías, no tenemos que pagar por un peaje y en otros casos sí. Y si hablamos dentro del transporte pesado, por ejemplo, estamos hablando pagan $6 cada vez que pasan por un peaje. Por ejemplo, un viaje Riobamba-Quito, tenemos 3 peajes, 6 por 3, 18, de ida y de retorno, entonces ahí tenemos el cálculo, ¿no? Y eso ya, si lo sumamos, por ejemplo, 3 viajes a la semana, luego eso lo sumamos de manera mensual, a eso lo sumamos ya de manera anual, pues ahí entonces ya podemos saber o darnos cuenta cuánto genera o cuánto costo genera el tema de peajes, ¿sí? Bien, eso les digo, esperemos llegar y poder revisar un ejercicio donde se pueda o donde se tenga todo esto. Son costos fijos, costos variables. Y bueno, cuánto resulta al final el costo por kilómetro recorrido, por ejemplo, para una unidad. Es decir, cada kilómetro que él recorre, cuánto le genera, ¿sí? Cuánto costo, cuánto gasto le genera en función de todos estos gastos o costos que tenemos, ya sean costos fijos, costos variables. ¿Sí? Bien, eso, creo que eso por una parte. ¿Qué más teníamos dentro de los costos? Algo que se me olvidaba. Lo que les decía, ¿no? A lo que vamos a llegar es a saber el costo por ejemplo, también el costo de combustible, es decir, la rentabilidad o el costo combustible por cada kilómetro recorrido. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, cuánto se gasta en combustible en cuanto al recorrido, obviamente, de las unidades, el costo por tonelada y el costo, en este caso, ya por la carga, haciendo referencia, puede ser por tonelada. ¿Y cuánto es, por ejemplo, el costo que debería tal vez óptimo cobrar por cada tonelada? Y el costo por kilómetro, costo por kilómetro recorrido. ¿Sí? Eso en cuanto a los costos. No sé si tienen alguna duda, una inquietud en cuanto al tema de los costos. ¿Sí está claro? ¿Qué es un costo fijo? A ver, Odalis, ¿qué era un costo fijo? Odalis, ¿sí está? Sí, dígame, ¿Qué era que un de costo? ratito lo escucho entrecortado. ¿Qué era un costo fijo, señorita Odalis? O ejemplos de costo fijo. A ver, concepto o ejemplo de costo fijo. Porque eso es como que siempre siempre se deben de pagar. Y ¿Ya? digamos que puedes tener meses que no produzcas o no se vendan, pero en este tipo de costos siempre se deben de pagar. Y de allí dependen los costos variables. Ujú, muy bien, de los costos fijos va a depender los costos variables. Dos ejemplos de costos fijos. Nodalis, dos ejemplos de costos fijos.
No sé, tal vez pagar el recibo de la planilla de luz. Podría ser. Bueno, puede ser, si es que en este caso tienen una oficina, ¿no? Tienen, bueno, no la oficina o el local donde está, en este Por caso, ejemplo, en el caso de Dable, cuando uno va a pagarse en él, en las empresas, ya, sí, sí está o bien. por algún servicio de internet también. Sí, sí está muy bien. De hecho, sí, en el ejemplo que si avanzamos, como les digo, sí vamos a encontrarnos eso. ¿Sí? Muy bien. A ver, les pregunto, ¿cuál era para no confundirlos con la pregunta, el dilema con la que se encontraban o se encuentran las empresas al momento, en este caso, de transportar, de que sus mercancías lleguen hacia sus lugares de destino? ¿Cuál era el dilema que yo les hablaba? Les decía que las empresas eh, se encuentran con este dilema, ¿no? Al momento de ya querer transportar sus productos hacia sus lugares de destino. ¿Quién por favor me responde esa pregunta? A ver, no se peleen por hablar. Ingeniero, es que no lo entendí muy bien. No lo entiendo. A ver, les repito, Eh, me avisan si tal vez yo me estoy expresando mal. Les decía, ¿cuál es el dilema que las empresas o la mayoría de empresas se encuentran al tener, en este caso, que transportar ya la mercadería, la mercancía, los productos? ¿Cuál es el principal dilema? Les hablaba aparte de aquello. Dos, tres palabritas creo que son. Dos. A ver, por favor, alguien que responda a esa pregunta. Nadie. A ver, Elian. Elian, Elian Pacheco, si no escuchó la pregunta. Sí, sí. ¿Cuál era el dilema con los que se encontraban o se encuentran la mayoría de organizaciones al momento de transportar su mercancía? La ruta por cual se va a transportar. La ruta por la cual se va a transportar. ¿Están de acuerdo todos en esa respuesta? Su distancia, su tiempo. Ya. Algo más específico es. ¿No se acuerdan? Eso no Podría está. ser los costos del transporte. ¿Perdón? Que son versátiles. Costos de transporte versátiles. Puede ser por ahí, pero a ver, ya están participando, eso es lo bueno. Les decía, el principal dilema que se encontraban las empresas, la mayoría de empresas, era si invierten en su propia flota de transporte de vehículos o a su vez la contratan, la subcontratan o la arriendan. Sí, ese es el gran dilema. Entonces, ahí viene esta parte de los costos de transporte, lo que genera, lo que genera directamente los costos de transporte. Cuando tienen su propia flota de transporte
¿sí? Ahí están los costos fijos y los costos variables, o cuando subcontratan, ¿sí? En el caso cuando subcontratan, obviamente, para la empresa, quien presta el servicio tendrá estos costos fijos y costos variables. Pero el principal dilema con el cual las empresas en su mayoría se encuentran es con eso. Saber si invierten en su propia flota de vehículos o a su vez arriendan o subcontratan una empresa que pueda prestar o brindar ese servicio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, por favor, esa parte? ¿Cuál será el principal dilema? Ahora sí pueden responderme. El volumen y la distancia. Ya, o sea, eso sí va a ser una determinante, ¿no? Eso sí va a ser una determinante. Pero si yo les pregunto, y la explicación que les acabé de dar, ¿cuál será el principal dilema de la mayoría de empresas al momento de transportar su carga? Que se Ay, invierten o contratan en su propia exacto. flota de vehículos. Ajá, o Exacto, sí. también pueden contratar de otras empresas. Exacto, ¿sí? Si va a resultar rentable o no invertir en una flota. Porque hablemos, ustedes pónganse en la parte, siempre pónganse en la parte práctica, en la parte real, ¿sí? Un vehículo, un camión o un tráiler no tiene un costo bajo, ¿sí? Los vehículos en su mayoría tienen costos elevados, costos altos. Entonces, me va a resultar rentable tener que invertir en un vehículo de este tipo, considerando que si invierto en el vehículo, voy a tener que realizar, voy a tener esos costos fijos, esos costos variables, ya sean combustible, mantenimiento, pago de salario al chofer, remuneraciones, horas extras, todo eso considerable. Y si en base a eso, por ejemplo, tengo que el costo por kilómetro recorrido me da, se me ocurre 0.5 centavos o 10 centavos, ¿sí? En función de si yo subcontrato una empresa, atiendo a una empresa que me brinde ese servicio y me sale el costo por kilómetro, se me ocurre 15, 0.15 o 20 centavos. Entonces, sí me convendría invertir en una flota propia de vehículos, ¿no? Ese análisis sobre todo está en función de los costos del transporte, ¿sí? Y obviamente, lo que decían aquí, la estructura más común, la determinación de tarifas. Eso no se confunde. Esta es la estructura más común para la determinación de tarifas de transporte, ¿sí? El volumen y la distancia. Es decir, cómo yo, bueno, calculo más o menos cuánto es el costo del flete, cómo sé, en función de qué voy a cobrar ese costo del flete. Va a ser en función del volumen y la distancia que se tenga, ¿sí? Obviamente del volumen, del tamaño, en este caso de la carga como tal, el peso, ¿sí? Y la distancia que voy a recorrer para llegar hacia ese punto de destino. Y en nuestro país, en la mayoría de casos, me atrevería a decir que no se cumple esto, ¿no? Sobre todo por la falta de control, ¿sí? De hecho, en transporte de carga en esta parte, siempre está sujeto a que venga otro vehículo y se baje el precio. Es decir, si antes cobraban $200, viene otro vehículo y dice, bueno, yo te voy a cobrar 190, $180, pero dame a mí el viaje. ¿Sí? Entonces, a veces estos tipos de problemas nos encontramos en nuestro país, en nuestro diario vivir, en actividades relacionadas a ello. Entonces, la falta de control es uno de esos aspectos que desencadenan ello, ¿no? Porque nosotros en función de lo que la parte técnica podríamos determinar el costo que debería ser razonable en función del volumen y la distancia que va a recorrer un vehículo.
¿sí? Pero si no existe la parte que controle eso, entonces no se llegaría mucho, ¿no? Bueno, no nos adentremos más allá de eso. Entonces, eso en cuanto a los costos, ¿sí? No lo vamos a profundizar más. Como le dije, en la parte final esperemos llegar a poder revisar un ejercicio, ¿no? Que ustedes tengan conocimiento de aquello. A ver, déjenme les proyecto la otra, el otro contenido. Aquí está. Hasta ahí, no sé, alguna pregunta, duda, inquietud. No, ingeniero. Todo bien. Una pregunta, esto ya viene a ser la unidad 2, ¿verdad? Que también tienes que tomar lección. Sí, ahí está, aunque en esta está parte de la unidad número 2 y número 3. Y de hecho, em, en la plataforma, día de hoy, si no, hasta el día de mañana, les voy um, a adjuntar ahí una tarea que por favor la revisen y la puedan realizar. Y les pregunto, ¿ustedes creen que si puedan rendir la evaluación mañana por cuanto el contenido no les de subido? Si yo les subiría hoy día, tendrían prácticamente un día. Si ustedes obviamente están de acuerdo, el día de mañana, si no, podría ser, no sé, el día próximo día martes o miércoles, que ustedes rindan la evaluación. Entonces, eso les pregunto a ustedes si estarían de acuerdo por cuánto, o sea, de un día para el otro, y me van a decir, no, es que no nos avisó con tiempo y todo lo demás. Si están de acuerdo para mañana la evaluación de lo que acabamos de revisar, unidad número 2 y parte de la unidad número 3 también. Si están de acuerdo para el día de mañana. Sí. Sí. Ya, muy bien. Justo, ya. Bien, entonces, dicho eso, ¿no? Voy a compartirles la pantalla. Tendría que subir la diapositiva, ingeniero. Sí, sí, ya les voy a compartir, les voy a subir. ¿Sí? No se preocupen de aquello. Ya, entonces revisamos otra parte de las temáticas también que tenemos aquí. Lo que sí les reitero nuevamente, el área de logística es relativamente, sí es un poco extensa, ¿sí? Si alguien, por favor, alguna vez lo ha revisado, algún libro de logística, existen varios tipos de logística, ¿sí? Bueno, en nuestro caso la logística integral y se va a tratar de abarcar todo lo que concierne la parte de logística, lo que es distribución, inventarios, los costos, tratar de abarcar en su mayoría todo. Pero sí les digo, o sea, va a ser complejo, un poco complicado que tratemos de avanzar todo. Sí, lo que sí estamos revisando sí son, de hecho, temas tal vez los más puntuales, ¿sí? Y tratar de que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a revisar son el manejo de inventarios, ¿sí? Que es parte o forma parte de toda esta cadena de suministro, parte de logística, el manejo de inventarios, ¿sí? Como ustedes, tal cual como tal vez lo miran en la imagen, ya se pueden hacer la imagen mental de qué es lo que incurre este manejo de inventarios. Básicamente, bueno, yo les he puesto ahí algunas definiciones que nos dice que todos los errores de la dirección concluyen en el inventario, ¿sí? Saber, en este caso, tener de manera organizada, bueno, me salió un mensaje de
conexión inestable. Me avisan si tal vez está entrecortado. O sea, si está Sí, bien. ingeniero, sale interpretado. Ya es como a ratos. A ratos. Que falla el internet. Ya, esperemos un momentito, ¿sí? Ya estaba con el cambio. Ya, ahí me avisan, por favor, me confirman si mejoró ya la conexión a Sí, internet. ingeniero. Ya, entonces, hablábamos, ¿no?, del manejo de inventarios. Básicamente, en esta parte hace referencia a todo lo que vamos a tener o lo que se encuentra dentro de un almacén, dentro de una bodega, ¿sí? En un espacio de tiempo, en un determinado tiempo. Y obviamente esto va a estar en función de qué es lo que solicita el cliente, qué cantidad de productos solicita el cliente. Entonces, por ello nos dice que es un inventario. Inventario del conjunto de materiales cuyo objetivo es facilitar la producción y satisfacer la demanda de los clientes, ¿sí? Al hacer mención a satisfacer la demanda de clientes, el cliente obviamente va a requerir X cantidad de productos en un tiempo determinado. Entonces, si tenemos un inventario que pueda tratar de cubrir toda esa demanda, pues, estaríamos hablando de que satisfacemos esas necesidades o esa necesidad de los clientes. Los inventarios son recursos utilizados que se encuentran almacenados en algún punto específico del tiempo. Es decir, en un espacio de tiempo, en un espacio de tiempo específico, esos productos van a estar almacenados en un lugar específico, en este caso en un almacén, en una bodega, ¿sí? Que no van a permanecer tal vez demasiado tiempo, porque únicamente llegan hasta ese punto y donde, como veíamos, si es que es necesario completar con otros productos o si existe ahí un punto de distribución, entonces ahí empieza la distribución a las diferentes zonas. Entonces, ahí se maneja el inventario, es decir, qué productos, en qué características tengo y, bueno, voy a poder distribuir, ¿sí? La función básica es el desglose, es decir, separar las actividades de una compañía, tales como manufactura, distribución o comercialización, ¿sí? Entonces, básicamente, y aquí un poco más práctico, ¿sí? La función básica va a ser el desglose, ¿sí? Es decir, que vamos a separar, en este caso, actividades de la compañía, como manufactura, distribución o comercialización. Básicamente lo que es la distribución, ¿sí? Tal vez en productos ya un poco más seleccionados, por ejemplo, si llegan en cantidades, por ejemplo, en cantidades solo de un producto, solo de un tipo en específico, ¿sí? Y acá ya lo redistribuimos o lo distribuimos ya de acuerdo o en función de combinar, por ejemplo, varios tipos, varios modelos, ¿sí? Entonces, el inventario, para que ustedes participen, ayúdenme con la lectura, por favor. ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha participado? Jefferson, Yo, ayúdenme profesor. o, bueno, cualquiera de los dos, ¿ya? Ayúdenme con la lectura. Qué mal. A ver, señorita Belén, porque Jefferson creo que no me Ok, escucha. inventario. Podemos encontrar muchas secciones de inventario, pero para entender esto es menester primero asimilar el concepto de control. El control tiene por objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos.
Se presenta como elemento del término los siguientes factores. Relación con lo planeado. El control siempre existe para verificar el logro de los objetivos establecidos en la planeación. Medición. Para controlar el imprescindible, medir y cuantificar los resultados. Detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes al control es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. Establecer medidas correctivas. El objeto de control es prever y corregir los errores. Ya, a ver, quería subrayar esta parte. Ya, esa parte, a ver, no se selecciona. Esta palabrita está directamente relacionada con el tema de inventario, ¿sí? Lo que es el tema de control, ¿sí? Nos dice, de hecho, que el tema de inventarios, ¿qué es lo que se va a manejar? Nos decían, pues básicamente el desglose para la distribución. Entonces, para realizar yo esta actividad, estas actividades, voy a tener o voy a necesitar de manejar un control. Entonces, por medio de este control, voy a cerciorarme de que los hechos vayan de acuerdo a lo planificado, a los planes, a lo que yo estaba establecido, a lo que yo tenía planificado. Entonces, de ahí se presentan diferentes factores o elementos que van a interferir como relación con lo planeado, es decir, que en relación de que el control exista de acuerdo ya a los objetivos establecidos. Puede ser esto en función del tiempo, en función de que no existan desperfectos con la carga, con la mercancía, es decir, que todos lleguen en perfectas condiciones y todos salgan en perfectas condiciones, ¿sí? En la medición para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos que, por ejemplo, hemos mejorado? ¿Cómo sabemos que no hemos tenido fallas? Por medio de las mediciones y de cuantificar, en este caso, los resultados. Sí, y como les decía, un ejemplo práctico de los accidentes de tránsito. ¿Cómo sabemos que tuvo un impacto positivo o cómo no tuvo? Es decir, por medir y cuantificar. Sí, si las cifras tienen disminución, sabemos que estamos haciendo las cosas correctas. Y si no, pues sabemos que siguen habiendo dificultades, que siguen habiendo problemas. Detectar desviaciones, es decir, una de las funciones inherentes al control es descubrir las diferencias, que se presentan entre la ejecución y la planeación. Es decir, yo planifico, posiblemente doy mi planificación semanal o diaria, mensual, ¿sí? Y eso se tiene que hacer. Esto delego funciones a cada uno de los miembros que participan y bueno, eso se tiene que realizar. Pero ya otra parte es en la ejecución, ¿sí? Donde posiblemente tengo desviaciones o tengo diferentes diferencias o que no se están cumpliendo en su totalidad. Entonces, la función principal del control va a ser verificar eso, donde existen esas desviaciones, ¿sí? Y establecer medidas correctivas. Obviamente, si yo ya detecto donde tengo fallas, donde tengo falencias, pues puedo tomar, en este caso, una medida que sea correctiva, es decir, para corregir los errores, ¿sí? Entonces, directamente el inventario está ligado al concepto de control, ¿sí? Y por medio del control yo puedo planear, puedo planificar la correcta ejecución de esa planificación, de ejecutar esas acciones y de corregirlas, ¿sí? Ya. La relación con problemas de conexión, chefes. La relación entre inventarios y problemas. En esta parte, directamente, la relación que existe entre el tema de inventarios y los problemas que podemos encontrarnos. De hecho, aquí yo lo he puesto
el mar de inventarios. Ahí tenemos lo que son la programación inadecuada, la falta de orden, el abastecimiento, las averías en las máquinas, las entregas a concesionario, transporte prolongado, desequilibrio en las líneas de producción, largos tiempos en preparación y producción, falta de calidad, problemas de comunicación. Son todo lo que podremos encontrarnos posiblemente dentro de este mar de inventarios, ¿sí? Y de ahí dentro de ellos, por ejemplo, las más comunes, la falta o problemas por la comunicación, es decir, que no existe una comunicación fluida o no existe una comunicación entre todos los actores, entre todos los involucrados. Eh, Además, por ejemplo, cuando no tenemos o se presentan, por ejemplo, averías de las máquinas, ¿sí? Y no tenemos tal vez un plan que de alguna manera nos permita resolverlos con mayor rapidez, con mayor eficacia, ¿sí? Esa avería, ¿sí? Porque eso puede ser que no me permite, por ejemplo, eh, la carga que sea distribuida o pueda salir. ¿Sí? Por ejemplo, un montacargas. ¿Sí? Si el montacargas no está en buen funcionamiento, ¿sí? No va a poder posiblemente descargar al centro de abastecimiento, ¿sí? Y obviamente poder ser distribuido hacia el lugar de destino, hacia el distribuidor. Es uno de los parte de estos problemas que se generan, ¿no? Y además nos dice, el optimizar los niveles de inventarios deja aflorar los problemas ocultos de la organización, ¿sí? Déjenme borrar esa palabrita. Ya. Las características del control. De igual manera, por favor, que alguien me ayude con la lectura. Ahora sí, Jefferson, a ver si ya no lo escuchas, Jefferson. Ayude con la lectura de las características del control. Jefferson. Una empresa y tipo de actividad que se desea controlar. Oportunidad. Un buen control debe manifestar inmediatamente las desviaciones, siendo lo ideal que las descubra antes de que se produzcan. Accesibilidad. Todo control debe establecer medidas sencillas de entender para facilitar su aplicación. Las técnicas muy complicadas, en lugar de ser útiles, crean confusiones. Ubicación estratégica. Resulta imposible e inconstable implantar controles para todas las actividades de la compañía, por lo que es necesario implantarlos en ciertas áreas de valor estratégico. Ya, aquí hablamos acerca del control de inventarios, que, ¿qué es lo que debe posibilitar? Nos dice que debe reflejar la naturaleza de la organización en cuanto a su estructura, es decir, que el sistema de control deberá ajustarse a cuáles son los requerimientos o necesidades que tiene esta empresa y tipo de actividad que se desea controlar. Obviamente, cada empresa, cada institución presenta sus características especiales, ¿sí? No todas posiblemente son iguales. Entonces, cada empresa tiene sus necesidades, sus requerimientos, de hecho, el tipo de actividad a la que se dedica, y debemos fijar el tipo de actividad que obviamente se desea controlar o evidenciamos que tiene mayor dificultad. En cuanto a la oportunidad, pues un buen control debe manifestar inmediatamente las desviaciones, siendo la idea de que se las descubra antes que se las produzca. Y bueno, esto es parte del control. Y la accesibilidad, todo control debe establecer medidas sencillas para facilitar la aplicación, es decir, que pueda tener acceso a poder dar ese control, ¿sí? Y no más bien que, bueno, creen
como confusiones o de manera inútil. Y la ubicación, pues resulta imposible, incosteable, es decir, no estimar el costo, sí, implantar controles en todas las actividades de la compañía, por lo que es necesario implantarlos en ciertas áreas de valor estratégico o en puntos estratégicos, ¿sí? Porque es difícil o va a ser difícil o imposible de alguna manera tener o poder, ¿cómo decirlo? Dar ese control al 100%. No es que, o siendo un poco extremistas, ¿sí? Pero sino básicamente en áreas o puntos estratégicos. Obviamente donde se evidencie que hay alguna falla, algún desajuste, ¿sí? Dentro de toda esa cadena de producción o de inventarios. ¿Y cuáles son, bueno, estas funciones y objetivos de los inventarios? Tenemos que las principales funciones de los inventarios son equilibrar la oferta y la demanda. Sí, esa va a ser una de las principales y más fundamentales de estas funciones, porque siempre se va a buscar que exista ese equilibrio entre la oferta y entre la demanda. Es decir, que no exista sobreoferta o a su vez que no exista sobredemanda, ¿sí? Que no existan, por ejemplo, clientes insatisfechos, ¿sí? O a su vez que no exista sobreoferta, es decir, que no exista pérdidas, en este caso para la empresa, para la institución, ya que esos productos posiblemente van a estar almacenados una cierta cantidad de tiempo. Eso además ya genera pérdidas, ¿no? Por el espacio como tal, el tiempo que va a permanecer ahí. Entonces, siempre uno de esos objetivos de los inventarios va a ser está un equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, saber cuál es mi demanda, cuál es la demanda de los productos y en función de ello, pues, solicitar al proveedor para poder distribuir el producto, ¿sí? Permitir la especialización de un producto. Siempre va a ser esto también un aspecto un poco aparte, ¿no? La especialización de un producto, aunque ahora la nueva era eh, tenemos que ser un poco variables, ¿no? Tratar de abarcar varios sectores, varios ámbitos, por cuanto el mundo es muy competitivo, ¿sí? Proteger la compañía ante la inseguridad de la demanda y el abastecimiento, obviamente parte de la seguridad, actuar como recurso disponible en los diferentes niveles de la cadena de distribución. Una función básica del stock es desglose. En una empresa manufacturera, los inventarios desglosan o separan actividades, es decir, separar actividades o en este caso eh, las empresas sobre todo de manufactura para la distribución y la comercialización. Y los inventarios de materias primas posibilitan tomar decisiones de producción a corto plazo, independientemente del mercadeo de materias primas, de materiales, ¿sí? Bueno, en este caso, los inventarios de materias primas, estamos hablando de materias primas, es decir, para la producción del producto. ¿Sí? Los inventarios de materias primas para la producción del producto va a estar en función de esos materiales, obviamente, que se requieren. Y en relación con los principales objetivos de gestión de stock, se encuentran, bueno, apoyar la rentabilidad de la compañía, disminuir las ventas perdidas, entregar oportunamente el producto o servicio, dar un nivel adecuado del servicio con un costo de stock en equilibrio y responder ante imprevistos de la demanda y la oferta, es decir, como un amortiguador. En este caso, como estamos hablando de la parte de inventarios, pues siempre tal vez va a haber imprevistos, ¿no? Entre la demanda o la oferta. Entonces, esta gestión de inventarios, básicamente como está, hablemoslo en la mitad, en la parte central, pues sirve como un amortiguador.
¿Y cuál es esta importancia de los inventarios? Sí, a ver, se me olvidó, la anterior no leyeron. Alguien, por favor, ayúdame con la lectura. Ángel no ha participado con la lectura de la importancia de los inventarios. Ángel, Dígame. están atentos. ¿Sí me escuchó? Dígame, ingeniero. A ver, ¿qué decíamos, Ángel? ¿Qué decíamos, Ángel? La verdad no le escuché bien. Es que se escuchaba bajito y tuve que ir a ver unos auriculares. A ver, le pedía que por favor nos ayude con la lectura. Importancia de los inventarios. La necesidad de tener existencias en almacén nace o tiene su origen en la utilidad que nos reportan esos stocks, referidas a cantidad, disponer del artículo en la cantidad necesaria. Oportunidad, tener los productos en el momento o lugar deseado. Calidad, garantizar una calidad conveniente del bien en el momento de ser utilizado. Precio, disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio más cómodo. Económico. Ya. A ver, todos activen las cámaras en este momento. Un momento nada más, ¿sí? Activen las cámaras, chicos. Ya. La mayoría. Ya. Bueno, chicos, parte de esta nueva modalidad, ¿no? Que ya nos vamos poco a poco familiarizando más, nos vamos acostumbrando un poco más. Es que ustedes posiblemente en sus hogares o donde estén a este momento se puedan cumplir otras actividades o puedan estar en diferentes partes, ¿no? Pero recuerden siempre, ¿no? El beneficio directamente es para, bueno, para todos, en especial para ustedes, por la parte de conocimiento, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Créanme que o sea, yo me imagino que todos están ahí atentos, todos están escuchando y cuando alguna parte yo les pregunte, sé que van a responder. Porque créanme que yo también, como les dije, estoy también estudiando y sé lo que posiblemente es estar ahí detrás. También sé que a veces o bueno, nos cuesta, nos va a costar, que ya vamos más de un semestre y al inicio, si bien es cierto, sí nos costó un poco más, que no es lo mismo, no era lo mismo estar de manera presencial ahí frente al profesor y que yo pueda ver, por ejemplo, quién está en el celular, quién está haciendo otra actividad, quién está viendo memes en el celular. Entonces, ya queda bastante en la parte de conciencia de ustedes, de que ya son personas adultas, son personas con criterio formado, que sé que Escucho van. recortado, ingeniero. Sí, justo me salió un mensaje de su conexión es inestable. A ver, siempre ahí. Esperemos un momentito ya. O ya mejoró la conexión. Hoy hemos tenido 2 o 3 veces, creo que se ha interrumpido. ¿Mejoró ahí un poco la conexión? A todos. Luis, ¿mejoró ahí? Yo escucho cortado, ingeniero.
Entrecortado. Se escucha entrecortado. ¿Qué hora es? 9:23. A ver, ahí mejoró. Díganme si mejoró en algo. Mejoró en algo la conexión. Si me escuchan, Yo sigo escuchando igual. mm, igual es Igual, ingeniero. entrecortado Ah, o igual bien. Entrecortado se escucha. Entrecortado. Bueno, no sé yo si lo escucho entrecortado. no me van a alcanzar a escuchar ahí la mayoría. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, o quizá última diapositiva. Es que no sé si me están escuchando, se está escuchando de manera clara. Muchos se van a escuchar, otros no. Entonces no se va a entender muy bien. Bueno, les decía, en la presentación ahí, hablaba sobre la importancia de los inventarios, que nos decía la necesidad de tener en los almacenes donde nace o tiene su origen, donde se reportan básicamente estos stocks, es decir, los almacenes, ¿no? Donde tenemos el stock, en este caso de productos que van a ser redistribuidos o distribuidos. En este caso aquí hacía referencia a la cantidad, a la oportunidad, a la calidad y al precio. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a calidad, disponer del artículo en la cantidad necesaria. ¿Sí? En la cantidad necesaria. Obviamente esto en función de la demanda. En la oportunidad, tener los productos en el momento o lugar deseado. Es decir, que no mandarle, por ejemplo, al cliente a otra bodega, a otro sitio de distribución. Y la calidad, garantizar una calidad conveniente del bien en el momento de ser utilizado. Es decir, que la calidad esté en óptimas condiciones, tal vez tal como llegó. ¿Sí? Y el precio, disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio más económico. Obviamente para tener mayor número de clientes de demanda va a estar también en función del precio. Así que el precio sea lo más económico o relativamente a lo que dentro del mercado se maneja. ¿Sí? Bien, eso por una parte. De hecho, ya todos apagaron las cámaras, ya se fueron, ya se fugaron. Les pregunto una cosa y respóndanme con sinceridad. ¿Quién desayuna antes de entrar a clase? Yo, Yo. profesor. Yo, Ya Ronnie, Belén creo que era. Sí. Sí, y los demás desayunan ahí cuando están en clase. Acabé de desayunar. Acabo de desayunar. Buen provecho. ¿Quién más? Los hermanos Sánchez. Ya desayunaron hermanos Sánchez, Jefferson y Steven. Sí, nosotros desayunamos antes de asistir a clases. Ya. Bueno, les pregunto, porque no sé, bueno, cómo se manejen, pues, ¿no? Muchos, seguramente no me están escuchando muy bien. Otra vez me sale ese mensaje. Creo que tengo dificultades con la conexión. Ya falta como 2 minutos. A ver, luego, bueno, en otro momento continuamos con esta plática, ¿ya? Ahora sí les pido, por favor, que ya nos unamos a la otra cuenta de Zoom con los compañeros del Paralelo A.
puesto que hoy, bueno, vamos a tratar de adelantarlo un poco, como les comenté hoy día, son las sustentaciones de los proyectos de tesis y ya, tenemos que adelantar un poquito la hora de clase, ¿no? Sí, entonces, por favor, les espero en la otra sesión de la cuenta de Zoom. Por favor, todos únanse lo más pronto, ¿sí? Para no empezar tarde, ¿sí?